Rodrigo Montemayor nació el 9 de octubre de 1964 en Guadalajara, Jalisco, en un barrio donde las calles olían a tortillas recién hechas y el ruido de los camiones de carga ahogaba las risas de los niños. Su casa, una construcción modesta de ladrillo rojo en la colonia americana, tenía un patio lleno de plantas silvestres que su madre, Guadalupe, cuidaba con devoción. Ella era poeta aficionada, leía el tarot a las vecinas y vivía entre la devoción católica y una fascinación por lo oculto que heredó a su hijo. Su padre, Federico, era un hombre de negocios que había ganado la lotería años atrás y había construido una red de talleres mecánicos, pero la riqueza no había llegado a tiempo para borrar las cicatrices de la pobreza que marcaron la infancia de Rodrigo. Si esta historia te está inspirando, te invito a suscribirte al canal Voces que Vencen y dejar en los comentarios desde qué parte de México o el mundo nos estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a compartir más historias de superación que el mundo necesita conocer. Desde que tenía 5 años, Rodrigo sabía que era diferente. Mientras otros niños jugaban fútbol en las canchas polvorientas del barrio, él se escondía en el sótano de su casa con una linterna, dibujando monstruos con carboncillo sobre papel viejo. Pedía regalos extraños, una planta mandrágora para hacer magia negra, un lobo de peluche que le recordaba a las criaturas de las películas de terror que veía a escondidas en la televisión. Sus compañeros de la primaria lo miraban raro. «¿Por qué no juegas como los demás?», le preguntaban. Pero Rodrigo no sabía cómo responder. Solo sabía que las criaturas de sus dibujos lo entendían mejor que cualquier persona real. La infancia de Rodrigo estuvo marcada por el miedo. No el miedo a los monstruos de las películas, sino el miedo a no encajar, a decepcionar a su padre, a ser invisible en un mundo que no tenía espacio para niños raros. Su madre lo apoyaba, le leía cuentos de terror antes de dormir y le enseñaba a ver belleza en lo grotesco. Pero su padre, Federico, no comprendía. Quería que Rodrigo se interesara por los negocios, que aprendiera a reparar motores, que fuera un hombre práctico. «¿Para qué pierdes el tiempo dibujando tonterías?», le decía con voz áspera mientras revisaba las cuentas del taller. Rodrigo bajaba la cabeza y guardaba sus dibujos bajo la cama, donde nadie pudiera juzgarlos. A los 10 años, Rodrigo se pintó la cara de vampiro con pintura negra que robó del taller de su padre, se puso una capa hecha con una sábana vieja y esperó dentro del armario durante 1 hora para asustar a su hermana menor, Sofía. Cuando ella abrió la puerta y gritó con terror, Rodrigo sintió una mezcla de alegría y culpa. Su madre lo regañó duramente, pero algo había despertado en él. El poder de crear emociones, de transportar a alguien a otro mundo, aunque fuera solo por un segundo. Esa noche, mientras su madre lo obligaba a disculparse con Sofía, Rodrigo pensó: «Quiero hacer esto para siempre. Quiero crear mundos donde la gente pueda sentir miedo, tristeza, belleza». Pero la vida no fue fácil. En la escuela secundaria del Instituto de Ciencias de Guadalajara, Rodrigo era el blanco de burlas constantes. Sus compañeros lo llamaban el raro, el gordito de los monstruos. Pesaba más de lo normal para su edad, usaba lentes gruesos y siempre cargaba una libreta llena de bocetos de criaturas fantásticas. En los recreos, se sentaba solo bajo un árbol de mezquite, dibujando mientras escuchaba las risas de los otros. «¿Estás loco, Rodrigo? Nadie va a pagar por ver tus dibujitos», le gritaban. Él apretaba los puños, contenía las lágrimas y seguía dibujando. Porque en esos dibujos él no era invisible, era un creador de universos. El punto de quiebre llegó cuando tenía 13 años. Su profesor de arte, el maestro Daniel Varela Acosta,
le prestó una cámara de video VHS vieja, llena de rayones y con un lente que apenas enfocaba. «Hazme un cortometraje para el festival escolar», le dijo. Rodrigo no lo pensó 2 veces. Convenció a su madre de actuar en su primera película, una historia sobre una mujer que alquilaba su casa a criminales. Filmaron en el patio trasero de su casa, usando sábanas viejas como escenografía y lámparas de mano como iluminación. La cámara temblaba, el audio era terrible, pero cuando el cortometraje se proyectó en el auditorio de la escuela, algo mágico sucedió. La gente se quedó en silencio, hipnotizada. Por primera vez en su vida, Rodrigo sintió que su rareza tenía valor. Pero el camino no fue lineal. Cuando Rodrigo tenía 17 años y le dijo a su padre que quería estudiar cine en la Universidad de Guadalajara, Federico explotó. «¿Cine? ¿Estás bromeando? Necesitas estudiar algo que te dé dinero, Rodrigo. No puedes vivir de películas de monstruos». La discusión fue brutal. Rodrigo lloró esa noche, sintiéndose atrapado entre el amor a su padre y el amor a sus sueños. Durante semanas consideró rendirse, estudiar administración de empresas, convertirse en lo que su padre quería. Pero su madre lo tomó de la mano y le dijo algo que cambió todo. «Rodrigo, si no haces lo que amas, te vas a morir por dentro. Y esa muerte es peor que cualquier fracaso». Esas palabras se convirtieron en su mantra. La muerte por dentro es peor que el fracaso. Rodrigo se inscribió en el Centro de Investigación y Estudios Cinematográficos de la universidad contra la voluntad de su padre. Estudió día y noche, aprendió sobre encuadres, iluminación, narrativa, pero el dinero era escaso. Su padre, molesto por su decisión, dejó de darle apoyo económico. Rodrigo tuvo que trabajar en un taller de maquillaje de efectos especiales, moldeando prótesis de látex por 40 pesos al día mientras estudiaba. Comía tacos de frijoles en puestos callejeros, dormía 4 horas por noche, y aún así nunca dejó de dibujar monstruos en sus libretas. Durante 10 años, Rodrigo trabajó como supervisor de maquillaje en producciones baratas de televisión mexicana. Veía cómo otros directores menos talentosos conseguían oportunidades mientras él seguía creando efectos especiales para telenovelas de terror de bajo presupuesto. Las estadísticas estaban en su contra. Según datos del Instituto Mexicano de Cinematografía, solo el 3% de los egresados de cine en México lograban dirigir un largometraje profesional, y de ese 3%, apenas un puñado conseguía reconocimiento internacional. Rodrigo estaba jugando en modo legendario, mientras otros jugaban en modo fácil. Pero Rodrigo tenía una ventaja secreta: la insistencia. Aprendió que en la vida no siempre hay que ser el más inteligente, solo hay que insistir. Fundó su propia empresa de efectos especiales, Necropia, con su mejor amigo, Rigoberto Mora. Trabajaban en un garaje lleno de moldes de silicona, pinturas tóxicas y criaturas a medio terminar. Los vecinos se quejaban del olor a látex quemado, pero Rodrigo no se detenía. Cada noche, después de trabajar 12 horas, se sentaba frente a su escritorio y escribía guiones. Historias sobre niños que veían fantasmas, sobre criaturas que habitaban en laberintos, sobre amor entre humanos y monstruos. Si conoces a alguien que está pasando por momentos difíciles y necesita un empujón de motivación, comparte esta historia. Juntos podemos inspirar a más personas a no rendirse. En 1992, después de años de rechazo, Rodrigo finalmente logró financiamiento para su primer largometraje, Cronos, una película de terror sobre un dispositivo que otorgaba vida eterna. Filmó en locaciones baratas de Guadalajara, con actores poco conocidos y un presupuesto de apenas 2 millones de pesos.
La industria mexicana lo miraba con escepticismo. ¿Quién va a ver una película de vampiros mexicana? Pero Rodrigo sabía algo que ellos no. Las historias universales no conocen fronteras. Cuando Cronos se estrenó en el Festival de Cannes, ganó el premio Mercedes-Benz y recibió 9 premios Ariel, incluidos Mejor Película, Mejor Director y Mejor Guión. Rodrigo, el niño gordo y raro de Guadalajara, estaba parado en una alfombra roja en Francia, sosteniendo un premio que demostraba que sus monstruos tenían valor. Pero el éxito trajo nuevos desafíos. En 1997, Hollywood lo llamó para dirigir Mimic, una película de terror con presupuesto millonario. Rodrigo aceptó, emocionado por la oportunidad de trabajar con recursos que nunca había imaginado. Pero la experiencia fue un infierno. Los productores de Hollywood querían controlar cada decisión creativa, cambiar el guión, modificar el final. Rodrigo se sentía atrapado, como si hubiera vendido su alma por dinero. La película fue un fracaso comercial y de crítica. Los medios lo llamaron el director mexicano que no pudo con Hollywood. Rodrigo regresó a México devastado, cuestionando si había cometido un error al dejar su país. En 1998, la vida le dio otro golpe brutal. Su padre Federico fue secuestrado. Durante semanas, Rodrigo vivió en agonía, negociando con criminales, vendiendo propiedades para pagar el rescate. Cuando finalmente liberaron a su padre, Rodrigo tomó una decisión dolorosa: mudarse de México. El país que amaba, el país que había inspirado sus historias, ya no era seguro para su familia. Se instaló en España con su esposa Lorenza y sus hijas, llevando consigo solo sus libretas de dibujos y la determinación de seguir creando a pesar del dolor. En España, Rodrigo comenzó su etapa europea. Dirigió El Espinazo del Diablo en 2001, una película sobre fantasmas en un orfanato durante la Guerra Civil Española, y luego El Laberinto del Fauno en 2006, su obra maestra sobre una niña que escapa de la brutalidad del franquismo, adentrándose en un mundo de criaturas mágicas. Esta vez, Rodrigo tuvo control creativo absoluto. Filmó en locaciones rurales de España, trabajó con actores desconocidos y creó las criaturas más memorables de su carrera: el fauno de ojos tristes, el hombre pálido con ojos en las manos. La película ganó 3 premios Oscar y convirtió a Rodrigo en uno de los directores más respetados del mundo. Pero Rodrigo nunca olvidó sus raíces. En entrevistas hablaba de su infancia en Guadalajara, de las calles polvorientas donde jugaba, de su madre leyéndole cuentos de terror, de su padre que finalmente aprendió a apoyarlo. Todo lo que soy viene de mis primeros 11 años en México, decía. Después de eso, solo pasas la vida remendando lo que se rompió y construyendo lo que faltó. Esas palabras resonaban con millones de personas que también habían sentido que no encajaban, que sus sueños eran demasiado raros, demasiado imposibles. En 2017, Rodrigo dirigió La forma del agua, una película sobre el amor entre una mujer muda y una criatura acuática. La historia era una metáfora de todo lo que había aprendido: que la belleza existe en lo diferente, que los monstruos son a menudo más humanos que las personas, que el amor puede existir en los lugares más inesperados. La película ganó 4 premios Oscar, incluido Mejor Película y Mejor Director. Rodrigo, ahora con 53 años y 110 kilos, subió al escenario del Dolby Theatre en Los Ángeles y dedicó el premio a todos los niños raros del mundo. A los que dibujan monstruos, a los que se esconden en armarios, a los que no encajan. Este premio es para ustedes, no dejen de crear. Hoy, Rodrigo Montemayor es considerado uno de los cineastas más importantes del siglo XXI. Ha dirigido más de 10 películas,
Ha ganado 2 premios Oscar, un León de Oro en Venecia, y es parte del prestigioso grupo Los Tres Amigos, junto a otros directores mexicanos consagrados. Pero lo que más enorgullece a Rodrigo no son los premios, sino las cartas que recibe de niños y adolescentes que le dicen: «Gracias por enseñarme que está bien ser diferente. Gracias por mostrarme que mis monstruos tienen valor». Rodrigo fundó el Festival Internacional de Cine de Guadalajara para dar oportunidades a cineastas jóvenes que, como él, no tenían recursos ni conexiones. Regresa a México cada año, camina por las calles de su infancia, visita el Instituto de Ciencias donde hizo su primer cortometraje. En entrevistas repite el mismo mensaje que su madre le dio cuando tenía 17 años. Si no haces lo que amas, te mueres por dentro, y esa muerte es peor que cualquier fracaso. Su historia es un recordatorio de que el éxito no viene de jugar en modo fácil, viene de la insistencia, de la capacidad de seguir creando cuando todos te dicen que estás loco, de convertir tu rareza en tu mayor fortaleza. Rodrigo Montemayor creció en un barrio humilde de Guadalajara. Fue rechazado por su padre, burlado por sus compañeros, fracasó en Hollywood y tuvo que huir de su país por violencia. Pero nunca dejó de dibujar monstruos. Nunca dejó de creer que sus criaturas tenían algo que decir al mundo. Hoy, cuando los críticos de cine hablan de sus películas, dicen que Rodrigo Montemayor es el único director que ha construido un universo completamente reconocible, un mundo donde lo fantástico y lo real se entrelazan con una honestidad brutal. Sus criaturas no son solo monstruos, son metáforas del dolor, la soledad, la búsqueda de amor en un mundo cruel. Y todo comenzó con un niño gordito de Guadalajara que se escondía en un armario con la cara pintada, esperando asustar a su hermana. La lección de Rodrigo es simple pero poderosa. Tu origen no determina tu destino. Las estadísticas pueden estar en tu contra, las personas pueden burlarse de tus sueños, el mundo puede decirte que eres demasiado raro, demasiado diferente. Pero si insistes, si conviertes tu dolor en arte, si rechazas el destino que otros te imponen, puedes crear algo que trascienda fronteras, que inspire a millones, que cambie la forma en que el mundo ve la belleza. Rodrigo Montemayor sigue creando. A sus 60 años, con decenas de premios en su casa y el reconocimiento de la industria mundial, todavía se despierta a las 5 de la mañana para dibujar monstruos en sus libretas. Porque para él, crear no es solo un trabajo, es la forma en que respira, en que procesa el mundo, en que honra a ese niño de Guadalajara que se negó a dejar de soñar. Y cada vez que una de sus películas se estrena, en algún lugar del mundo, un niño raro que no encaja ve la pantalla y piensa, tal vez yo también puedo crear mundos, tal vez mis monstruos también tienen valor. Esta es la historia de cómo un niño, rechazado por ser diferente, se convirtió en uno de los cineastas más influyentes del planeta. No porque tuviera dinero, conexiones o facilidades, sino porque aprendió que la insistencia es más poderosa que el talento, que tu rareza puede ser tu mayor regalo y que los monstruos que te asustan en la infancia pueden convertirse en las criaturas que inspiran al mundo. Rodrigo Montemayor demostró que puedes vivir tus miedos o tus sueños, pero no ambos. Y él eligió vivir sus sueños, aunque eso significara enfrentar todos sus miedos en el proceso.